Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les traigo esta hermosa bolsa en forma de rosa. Se ve exactamente igual por la parte del frente que por la parte de atrás. Para esta necesitamos aproximadamente unos 400 gramos de cordón de nylon número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Vamos a tratar de tejerlo un poco apretado. No demasiado porque cuesta bastante, pero sí un poco apretado para que nos quede un poco más firme. Comenzamos con 1, 2 y 3 cadenas. Como ven, me cuesta un poco pasarlo porque quiero que me quede lo más ajustado que se pueda. Ahora comenzamos a hacer puntos altos. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos ahí el primer punto alto. Vamos con el segundo, pero vamos a contar las cadenas como el primero. Ya ahí tenemos 3 puntos altos, 4, 5, 6 y así hasta completar un total de 12. Cuando completemos los 12 puntos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Deben de asegurarse de que completaron 12 puntos para que no les falten al final. Contamos 1, 2 y 3 cadenas y vamos a tomar solo la parte de atrás y ahí hacemos un punto deslizado. Lo ajustamos, levantamos 1, 2 y 3 cadenas nuevamente, lazada, y en ese mismo lugar hacemos otro punto alto. En esta vuelta vamos a hacer aumentos en todos los puntos. Comenzamos con 12, vamos a terminar con 24. Ahí ya tenemos el primero, pasamos al siguiente. Vamos a tomar solo la parte de atrás de la cadena. Aquí tenemos 1 y 2, solo esta. Hacemos un punto alto y ahí mismo otro punto alto. Siguiente, solo en la parte de atrás un punto alto y otro punto alto. Y esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Un aumento en cada punto tejido en la parte de atrás. Y nos va a ir quedando la parte del frente de la cadena, justo este que se ve aquí, que lo vamos a utilizar más adelante. Una vez llegamos al final de la vuelta, completamos el último punto. Volvemos 1, 2 y 3 cadenas, solo la parte de atrás, porque todo este círculo lo vamos a tejer solamente en la parte de atrás. Ya nos queda cerrado y aquí se puede ver la línea de cadenas de la vuelta anterior. Volvemos a repetir 3 cadenas y en ese mismo lugar el otro punto alto. Comenzamos con el aumento. Ya tenemos 2 puntos en el mismo espacio. Lazada. Y continuamos tejiendo solo en la parte de atrás. Todo el círculo completo lo vamos a hacer por la parte de atrás de las cadenas, para que no se vayan a confundir. Ahora en el siguiente hacemos un punto solo. En el que le sigue, volvemos con el aumento. 1 y 2 juntos. En el que le sigue, volvemos con un punto solo. Y esta es la secuencia que vamos a seguir en esta tercera vuelta. Hacemos un aumento, un punto solo, un aumento y un punto solo. Llegamos al final, unimos en la tercera cadena y volvemos a hacer otra vuelta más. Esta vez vamos a hacer un aumento, 2 puntos solos y un aumento. Y luego vamos a hacer una última vuelta donde hacemos un aumento, 3 puntos solos y un aumento. Una vez completamos la última vuelta,
Así nos queda. Terminamos con 60 puntos en total. Aquí tenemos la primera donde comenzamos con 12 puntos altos. Siguiente vuelta, aumentos en todos los puntos. Próxima vuelta hicimos un aumento, un punto y un aumento. Siguiente vuelta, un aumento, 2 puntos y un aumento. Y última vuelta hicimos un aumento, 3 puntos y un aumento. Y terminamos con los 60 puntos. Para que tengan una idea, esto mide aproximadamente unos 16 centímetros de diámetro. Llegamos al final de esta última vuelta. A veces se encoge un poco, pero no se preocupen, solo lo estiran así para que les quede totalmente plano. Llegamos al final, yo lo voy a doblar porque como es un poquito duro, es más difícil de tejerlo. Terminamos ahí con el último punto, el número 60. Ahora volvemos 1, 2 y 3 en la cadena número 3. Hacemos el punto deslizado y el nudo y cortamos la hebra. La vamos a dejar un poquito larga porque este hilo, como es de nylon, tiende a desbaratarse bien fácil, a destejerse, para que me entiendan. Entonces lo vamos a dejar largo, lo vamos a esconder por la parte de atrás y después que lo hayamos escondido varias veces, también vamos a tomar un encendedor y vamos a quemar un poquito para que no se vaya a salir un hilo y se desteja el cordón. Lo mismo vamos a hacer con este. Vamos a esconderlo un poco y luego lo vamos a quemar. Ya tenemos la pieza totalmente lista. Ahora volvemos a iniciar nuevamente. Tomamos el cordón, dejamos aproximadamente unos a 5 centímetros, un pedacito largo para poderlo esconder. Venimos aquí. Vemos las argollas. Aquí está la unión, no nos quedó argolla, pero aquí sí. Vamos a tomar ese, así, de abajo hacia arriba. Justo en ese punto colocamos el nuevo hilo y hacemos el nudo. Lo ajustamos. Y ahora sí lo vamos a doblar para que sea fácil comenzar a tejer. Apretamos. Tiende a aflojarse un poco, por eso siempre es bueno apretarlo. Ahí vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Hacemos lazada y en el mismo lugar hacemos otros 2 puntos altos para completar un total de 3 en el mismo espacio. Y nos queda algo así. En una misma argolla tenemos 3 puntos contando la cadena como el primero. Y vamos a ir escondiendo también el hilo. Ahora pasamos a la siguiente argolla. Hacemos lazada y en esa también hacemos 3 puntos altos. Este hilo es bastante duro. Entonces cuesta un poquito más tejerlo. Ya tenemos ahí 3 puntos en el primero, 3 puntos en el segundo, para un total de 6 puntos altos. Esto ya luego lo dejamos y lo escondemos al final. Ahora vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Giramos. Y comenzamos a hacer aumentos. Tenemos 6 en la base, vamos a terminar con 12. Ya tenemos ahí el primero, en ese mismo lugar hacemos 1. Las cadenas corresponden al primero. Y el segundo en el mismo lugar ya tenemos 2. Vamos al siguiente, hacemos 1 y otro en el mismo lugar. Ya tenemos el segundo aumento. Vamos al tercero, hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. Y así vamos a hacer hasta llegar al último y completar 12 puntos. Llegamos aquí al final. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Nos faltan 2 para completar los 12. Vamos a tomar esta última cadenita que está aquí escondida.
Justo en esa vamos a terminar los 2 puntos que nos faltan, porque tenemos que hacer aumentos en todos. En esa cadena escondida hacemos los últimos 2 puntos y ahora sí tenemos un total de 12. Volteamos así hacia arriba para ver los puntos. Vamos a contar aquí en las cadenas, en el mismo hilo donde venimos tejiendo. En este lado vamos a contar a este lado. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto número 5 vamos a colocar el gancho, así de adentro hacia afuera. 1, 2, 3, 4 y en el número 5 pasamos el gancho. Tomamos la hebra y hacemos un punto deslizado. Y ya nos quedó prendido al primer pétalo. Hacemos una cadena al aire que no cuenta. Y ahora nos vamos a regresar hacia atrás haciendo puntos. Así como estamos, metemos el gancho y vamos a tejer puntos bajos, pero hacia atrás. Pasamos por los dos. Vamos al siguiente. Sacamos la hebra y hacemos el punto. De nuevo, hacia atrás. Sacamos la hebra y hacemos el punto bajo. Así vamos a continuar hasta llegar al último. Y nos va a ir quedando este borde con curvas. Vamos al próximo sin saltarnos ninguno. De eso sí deben estar pendientes de que toman cada punto. Siguiente. Y los estoy tejiendo también apretados. Como les dije, cuesta un poquito, pero el resultado queda mucho más bonito que si lo tejemos flojo. Vamos a este y nos queda el último. El último es la cadena, que también está escondida. Ese también lo vamos a hacer para que nos queden los puntos hasta el mismo borde. Ahora sí, ya terminamos. Miren qué bonito acabado le queda en la parte de encima. Terminamos ahí. Ahora volvemos al otro lado. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto número 5 volvemos a conectar la hebra. 1, 2, 3, 4 y 5. Que no se vayan a confundir y se salten puntos. Ahí metemos el gancho, pasamos la hebra y cerramos el punto deslizado. Y lo apretamos. Y ya nos queda así. Los 2 primeros pétalos, como están bien cerca, son los que son un poquito más difíciles. Los otros están separados, van a ser mucho más fácil. Ahí volvemos a hacer el siguiente pétalo. Y para eso necesitamos 1, 2 y 3 cadenas. En el mismo espacio hacemos otros 2 puntos altos para completar los 3. 1 y 2. Contando las cadenas, ya tenemos 3. Y el siguiente lo vamos a hacer justo en el punto de la unión, donde unimos este primer pétalo. Ahí tenemos esa argolla, justo ahí hacemos los otros 3 puntos para completar 6. Porque estos pétalos se tratan de 6 puntos. 1, 2 y 3. Ya tenemos este primer pétalo y el comienzo del segundo. Tenemos 6 puntos. Ahora que vamos a repetir exactamente lo que hicimos en este. 1, 2 y 3 cadenas de altura. Giramos y comenzamos a hacer los aumentos. Un punto y contando las cadenas tenemos 2. En el siguiente hacemos 2 puntos juntos. 1 y 2 en el mismo espacio. Y así seguimos repitiendo. Un aumento en cada punto, incluyendo la cadena del final, hasta tener 12. Terminamos los 12 puntos
haciendo aumentos. Ahora volvemos a enderezar esto, que yo lo voy doblando para que se me haga más fácil. El siguiente pétalo lo vamos a unir exactamente en el mismo lugar que unimos el primero. Si lo estiramos así, aquí podemos ver la unión, pues ahí mismo lo vamos a unir. Pasamos así el gancho por detrás del pétalo, justo en ese hilo, y ahí vamos a tomar la hebra, la pasamos hacia adentro y hacemos el punto deslizado. La cadena al aire, porque ahora nos vamos a regresar haciendo el borde del pétalo. Tomamos aquí el primero, pasamos y hacemos el punto hacia atrás, o punto cangrejo, como ustedes le conozcan. Venimos, tomamos el próximo y hacemos el punto hacia atrás. Vamos nuevamente y hacemos punto hacia atrás. Así vamos a ir todo hasta que lleguemos al final para unirlo. Llegamos al final haciendo el punto. Ahora vamos a unir este pétalo justo donde unimos este, pero en la parte de abajo. Aquí está unido en esta parte, ahora lo vamos a unir en el otro. Siempre lo vamos a separar así para ver el hilo. Vamos a cruzar este hacia allá. Doblamos, pasamos el gancho así por detrás. Cuando ustedes lo estén tejiendo va a ser mucho más fácil, porque esto como está grueso y estoy grabando se me hace más difícil. Ahí lo unimos. Ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Las 3 cadenas es porque ya terminamos los 2 primeros pétalos. Aquí están. Este es el centro de la rosa y la que nos queda un poquito más difícil. Ya van a ver cómo los siguientes pétalos son mucho más fáciles. Ahí ya tenemos los 2 primeros. Ahora vamos a pasarnos a la siguiente línea para hacer los próximos pétalos. Por eso hacemos 3 cadenas para llegar de un lado al otro de la línea. Aquí tenemos las 3 cadenas y tomamos la primera que tenemos ahí. Pasamos la hebra y hacemos un punto deslizado para agarrarlo. Levantamos de nuevo 3 cadenas. Siempre vamos a comenzar y terminar de la misma forma. 3 cadenas y en el mismo punto hacemos otros 2. 3 puntos por cadena. Ya tenemos los 3 primeros. Todas las vueltas siguientes ya los vamos a hacer en vez de 6 puntos con 9 puntos. Así que vamos a tomar 3 en la base. Ya tenemos ahí los 3 primeros. Vamos al siguiente y completamos otros 3. 1, 2 y 3 en el mismo espacio. Ahora tenemos 6. Vamos al siguiente en la base y completamos otros 3. 1, 2 y 3 en el mismo lugar. Pero antes de continuar, vamos a asegurarnos siempre contándolos para no confundirnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos van a ser de 9. Y los pasos siguientes son exactamente los mismos. Lo único que cambió fue la cantidad. Levantamos 3 cadenas. Volteamos. Y ahora comenzamos a hacer aumentos en todos. Comenzamos con el primero, que tenemos las 3 cadenas que cuentan como el primero. Y ahí comenzamos un aumento. Vamos al siguiente, hacemos un punto alto y un aumento. Continuamos repitiendo hasta terminar en la última cadena y esta vez terminamos con 18 puntos altos. Cuando lleguemos al final de los aumentos, así nos quedan. Tenemos 18 puntos en total.
porque hicimos 9 en la base. Ahora este lo vamos a unir. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el punto número 6 metemos el gancho de adentro, así, del pétalo hacia afuera. Tomamos el hilo, lo pasamos por dentro y lo ajustamos. Volvemos a hacer cadena al aire para irnos con el punto cangrejo. Vamos hacia atrás, sacamos hebra y hacemos el punto. Siguiente, vamos hacia atrás y hacemos el punto. Vamos a terminar todo alrededor hasta que lleguemos a este lado para unirlo con el siguiente. Llegamos al final haciendo el punto cangrejo. Ahora quedamos en este lado. Siempre van a contar en el lado que se queden. Si se quedan en este lado, saben que tienen que contar hacia acá. Y si quedan en este lado, donde mismo está el gancho y la terminación, tienen que contar hacia el otro. Ahora volvemos aquí. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y en el punto número 6, ahí meten su aguja, sacan la hebra y deslizan el punto. Lo aprietan. Y volvemos a comenzar a repetir para el siguiente. 3 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos para completar los 3. 1 y 2. Vamos a la siguiente, hacemos 3 puntos y en el siguiente 3 puntos. Volvemos a tener 9, repetimos todo. 18 haciendo los aumentos, luego el punto cangrejo y lo vamos a ir juntando de la misma forma. Terminamos los aumentos. Cuando terminemos los aumentos, lo vamos a prender. Vamos a quedar en este lado, lo vamos a prender aquí, donde tenemos este pétalo. Justo ahí lo prendemos con el punto deslizado, regresamos haciendo el punto cangrejo y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el punto número 6, ahí volvemos a repetir otro pétalo más. Terminamos el tercer pétalo de esta vuelta y siempre los vamos a unir en el mismo lugar. Aquí terminamos en este lado, vamos a buscar dónde está el comienzo del primer pétalo. Ahí pasamos por detrás el gancho, tomamos la hebra y luego la deslizamos para sujetar ese pétalo. Volvemos con la cadena al aire y ahora nos regresamos hacia atrás tejiendo el punto cangrejo hasta que lleguemos aquí al borde. Cuando lleguemos al borde, este pétalo lo vamos a unir justo, ya no lo vamos a unir en las cadenas porque este es el último, lo vamos a unir justo en la unión de este. Lo unimos en este para pasarnos a la próxima vuelta, pero voy a hacer el punto cangrejo y regreso para enseñarles la unión. Llegamos al final, tenemos el último pétalo, comenzamos con 2, ahora tenemos 3 y como les dije, lo vamos a unir porque este es el último. Ya no lo podemos hacer en estas cadenas porque no tenemos más en esa vuelta, tenemos que hacerlo justo aquí. Yo siempre lo estiro un poco para poder ver dónde está ese punto de unión. Ahí pasamos el hilo por dentro y hacemos el punto deslizado. Completamos el pétalo. Ahora vamos a pasar a la próxima línea y siempre para pasar para la próxima línea hacemos 3 cadenas. Ya tenemos las 3 cadenas. Ahora venimos aquí, justo en ese primero y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Tomamos ahí, pasamos la hebra y hacemos un punto deslizado para comenzar a hacer la próxima vuelta. En la próxima vuelta comenzamos igual. 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Hacemos 3 puntos en el primero, 3 puntos en el segundo y 3 en el tercero. Y repetimos exactamente lo mismo. 9 puntos, aumentos, el punto cangrejo que lo unimos siempre en la parte de atrás. Si quedamos en este lado, lo unimos aquí donde está el pétalo. Cuando vayamos,
terminemos la vuelta haciendo el punto cangrejo, vamos a quedar hacia el lado donde están las cadenas, que es la manera que vamos creciendo. Esa vez volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y lo unimos en el punto número 6. En el punto número 6 hacemos otro pétalo y así vamos a continuar. En esta vuelta nos van a quedar un total de 4 pétalos. Terminando el primer pétalo de esta vuelta, aquí tenemos la primera vuelta de 2 pétalos, la segunda vuelta de 3 pétalos y esta que es la tercera, porque van a ser un total de 4 vueltas, que es donde tenemos aquí las argollas. En esta que les había dicho que había que contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 no lo vamos a aprender en el número 6, va a ser en el número 7. Porque si no nos van a sobrar puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el número 7. Solo en esta vuelta. Volvemos. 3, 6, 7. Ahí tomamos y prendemos el pétalo. Volvemos de nuevo. Levantamos el siguiente. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y unimos en el 7. Terminamos esta vuelta con 4 pétalos. Y para la siguiente, sí vamos a unir nuevamente en el punto número 5. Contamos en el número 6, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6. 5 y en el número 6. Entonces tenemos la primera vuelta donde unimos en el punto número 5. La segunda vuelta donde unimos en el punto número 6. Tercera vuelta unimos en el punto número 7. Y última vuelta volvemos a unir en el punto número 6. Terminamos el pétalo número 4. Aquí está el primero, segundo, tercero y número 4 de esta vuelta donde hicimos 6 puntos y lo unimos en el punto número 7. Ya no podemos unir en este porque ya se terminó esta vuelta y vamos a la próxima. Siempre que terminamos una vuelta dejamos esos puntos y unimos justo en donde unimos el primer punto. Ahí tomamos así, metemos por dentro y lo ajustamos. Porque como este hilo es un poco resbaloso, tiende a abrirse. Ajustamos y ahora sí vamos a hacer la última vuelta. Para eso volvemos a hacer 3 cadenas como hemos estado haciendo en las vueltas anteriores. Y venimos aquí a la última. Esta ya no cuenta porque es el borde. Esta es la última línea donde nos quedaron las argollas para hacer esa vuelta. Si ustedes la quieren hacer más grande, pueden hacer más vueltas de aumentos. Venimos aquí, pasamos así, tomamos la hebra por dentro y cerramos con el punto deslizado. Ahora volvemos a levantar las 3 cadenas y repetimos nuevamente los pétalos. Hacemos 3, siguiente 3 y en el próximo 3. 9 puntos, los aumentos y el borde. Vamos a ir uniendo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6. 5 y en el número 6 hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, en esta última vuelta tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pétalos. Y nos queda así. Terminamos aquí, unimos con un punto deslizado y cortamos la hebra que luego la vamos a esconder. Cuando tengamos lista la primera pieza, así es como se ve por la parte del frente y así por la parte de atrás. Estos hilos luego los vamos a esconder y quemarles las puntas. Para que tengan una idea, esto mide aproximadamente unos 21 centímetros de diámetro. Y vamos a hacer 2 piezas exactamente iguales. Ya yo las tengo listas. Vamos a reservar estas 2 piezas y ahora vamos a hacer la tira con la que las vamos a unir. Para ello hacemos un nudo, lo ajustamos y levantamos, en mi caso 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ustedes pueden hacerlo del ancho que ustedes decidan. Volteamos la cadena para tejer en la parte o la argolla que se forma en la parte de atrás y así nos queda un acabado más bonito. Esta última donde terminamos la saltamos, pasamos a la próxima y solamente vamos a estar haciendo puntos bajos. Los vamos a tejer un poquito apretados porque así la pieza nos queda más firme y más bonita.
Vamos 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Teníamos 8 cadenas, al saltar la última nos quedan 7. Terminamos ahí, hacemos una cadena al aire que no cuenta, solamente para girar, y comenzamos desde el primero, haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí, en la última que está escondida, terminamos el punto número 7. Deben de asegurarse de que en cada vuelta le quede la misma cantidad de puntos que hayan elegido al inicio, porque si no, no les va a quedar una pieza recta, sino que torcida. Aquí terminamos con 7 puntos y todas las vueltas deben tener 7 puntos. Volvemos una cadena y comenzamos con el primero. Si no tienen mucha práctica, lo mejor es contar en cada vuelta. Así se aseguran de que les quedó perfecto. Vamos a tejer la tira del tamaño que necesitemos. Ya yo aquí la tengo lista. Esta mide unos 6 centímetros de ancho por unos 38 de largo. ¿Cómo van a sacar estas medidas? Toman la pieza, van a comenzar por cualquiera de los lados porque las dos piezas son iguales y el círculo es completamente igual. Como esta pieza es reversible, para no cortar el hilo, porque cuesta bastante unirlo, es muy resbaloso, vamos a utilizar así como está para no tener que cortar. Tomamos aquí en la parte de la rosa y metemos hacia el gancho, de donde están los pétalos hacia abajo. Pasamos el hilo hacia arriba y dejamos la hebra así en la parte de atrás. Solamente pasamos la argolla donde terminamos sin hacer más nada hacia el lado de la cartera. Ahora tomamos aquí el siguiente punto y aquí en la tira el que le sigue lo sacamos y lo deslizamos por dentro. Vamos al siguiente en la bolsa y al siguiente línea en la pieza. Sacamos y deslizamos. Y vamos ajustando para que nos quede pequeño. Venimos aquí y a la siguiente vuelta en la tira. Sacamos y deslizamos. Y ya nos van quedando unidas las dos piezas. Así vamos a dar toda la vuelta hasta terminar con la primera. Una vez llegamos al final, ya tenemos unida ahí esa primera. Ahora vamos a cruzar hacia el otro lado para unir la otra pieza y lo vamos a hacer de la misma forma, deslizándonos para no tener que cortarlo. Vamos punto por punto, deslizándonos así por la parte de arriba. Así no tenemos necesidad de cortar para nada el cordón hasta que terminemos. Vamos a ir uno por uno. Sacamos y deslizamos. Aquí en el último sacamos y deslizamos. Y ya llegamos al final de la tira. Vamos a tomar esta última que está aquí para que nos quede bien pegado al borde. Y nos va quedando un borde un poquito más grueso en esta parte. Ahora tomamos la otra pieza, la colocamos así igual hacemos lo mismo, pasamos primero donde está la rosa y cruzamos esto para este lado y volvemos, tomamos uno de aquí y el siguiente en la base, sacamos, deslizamos por dentro. Tomamos uno de aquí, el siguiente en la base, sacamos la hebra y deslizamos por dentro. Y ya nos va quedando
también unido en el otro lugar. Vamos a dar toda la vuelta hasta terminar. Una vez llegamos al final en el otro lado, ya nos quedó así. Aquí tenemos el espacio. Ahora vamos a hacerle la misma terminación del otro lado para que los dos nos queden iguales. Terminamos con el último punto. Ahora pasamos aquí a la primera cadena, sacamos y deslizamos por dentro. Vamos al siguiente, sacamos la hebra y deslizamos por dentro. Así los dos bordes nos quedan exactamente iguales y parejos. Vamos a llevarlo hasta el final. Cadena por cadena sin saltarnos ninguna. Terminamos. Ya nos quedó al borde. Ahora sí vamos a hacer un nudo, cortar el hilo y esconderlo. Una vez terminamos de unir las dos piezas, así nos queda. Así nos queda en la parte de adentro. Tiene un espacio bastante grande. Para cerrar en esta parte pueden coser una cremallera o usar de estos tipos de broche que se separan en dos piezas. Cosen una pieza en la parte de encima y una pieza en la parte de abajo y luego lo cierran. Y como asa voy a estar utilizando una cadena aproximadamente 1 metro de largo con 2 argollas que se pueden abrir y cerrar. Solamente abrimos la argolla y la vamos a conectar en un costado. La van a acomodar a su gusto y van a tratar de centrarla. La pasamos así por los agujeros. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Vamos a calcularle que nos quede parejo. Ahora solo la estoy colocando para que vean cómo queda. Algo así. Y ya tenemos el asa totalmente lista. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.